exhortación de la palabra, vamos a analizar cómo ser un buen siervo de Dios. Esto es muy importante, que nosotros como iglesia hablemos de estas cosas. Yo me pregunto, ¿servimos nosotros realmente a Dios? ¿Somos siervos realmente de nuestro Señor Jesucristo? ¿Somos nosotros sus discípulos? ¿Acaso somos, y esto lo digo con dolor en mi alma, somos nosotros la iglesia de Cristo? ¿Hacemos nosotros lo que el Señor nos manda? ¿Lo estamos haciendo? ¿Podemos nosotros engañar a Dios? ¿Puede alguien engañar a Dios? ¿Acaso no conoce el Señor nuestro andar? ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo nos paramos? ¿No conoce el Señor lo más profundo de nuestros corazones? ¿No debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos a ver si andamos nosotros ciertamente en el Señor? Esto si no estamos corrompidos. En primera de Tesalonicense dice la Escritura en el 5:17: oren sin cesar. Debemos orar en todo tiempo a nuestro Dios. Aquí está la clave del cristianismo. Y además es uno de los privilegios más importantes que tiene el cristiano: orar. Digo yo un privilegio porque sepan bien ustedes, hermanos, que como dice en Juan 9:31, si alguien puede buscarlo, por favor. Juan 9:31. Amén. Dios nos habla a nosotros a través de las Escrituras. Pero hay un requisito muy importante para nosotros hablar con Dios. Y es que nosotros, para hablar con Dios, primero debemos escuchar a Dios. ¿Qué Dios quiere de nosotros realmente? ¿Por qué digo esto? Porque, como siempre digo, es muy importante entender el significado de la palabra que el Señor nos habla y que nosotros a la vez hablamos. ¿Qué significa orar? Orar es hablar con Dios. Pero en Juan 9:31, léalo por favor, hermano. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahí está la respuesta. Entonces nosotros debemos orar a Dios. Pero aquí dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios, a ese Él oye. Dios no oye a cualquiera. Porque primero nosotros debemos escuchar a Dios cuando Él nos habla a través de las Escrituras. Y cuando nosotros creemos a Dios y escuchamos la voz de Dios a través de la Escritura, entonces nosotros, después que cumplimos ciertos requisitos,
podemos llegar a la presencia de Dios. Para estar en la presencia de Dios hay que ser santo. Porque sin santidad nadie puede estar en la presencia de Dios. En Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Si alguien por favor lo tiene. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Hebreos 12:14 dice la palabra de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No se puede llegar a la presencia de Dios si usted no está en santidad. Dios no lo oye. No lo oye. Debe arrepentirse. Pero hay cosas muy importantes para usted poder estar ante la presencia de Dios. Primero, escuchar la voz de Dios. Luego que usted oye, pero a través de quién se oye esto, ¿verdad? Luego que usted oye, usted debe creer lo que Dios dice. Luego que usted cree, usted debe arrepentirse del mal y apartarse, porque la santidad significa estar apartado. Santo es estar apartado del mal. Entonces usted oye, cree en lo que el Señor dice a través de la Escritura, cuando le predican. Luego usted se arrepiente y entonces usted confiesa al Señor y es bautizado, y usted puede andar en santidad porque la sangre de Cristo limpia del pecado al ser humano y lo hace apto para estar en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es así. Nosotros tenemos esos requisitos. Después que usted oye, cree, se arrepiente, confiesa y se bautiza, entonces usted debe perseverar en la doctrina. ¿En qué se debe perseverar? Esta escritura la conocemos todos. Dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En esto se debe perseverar, en estas cosas. Dice, vamos a buscar una parte de escritura, Proverbios 28:9 y Primera de Juan 3:22. Proverbios 28:9 y Primera de Juan 3:22. Hermano. Primera de Juan 3:22. Sí, pero Proverbios 28:9, por favor. 28:9. Ajá. Amén. Y perdón. Y después vamos a poner el hermano David, entonces, nos va a leer a Colosenses 1:9. Bien. Proverbios 28:9. Amén. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Abominable. Ajá. El que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. Porque si tú tienes los mandamientos del Señor y tú apartas tu oído para no escuchar lo que el Señor tiene que decirte, y entonces tú vienes a orarle a Dios, esta oración es, dice la Escritura, abominable a Dios. Mira lo que dice aquí, Primera de Juan 3:22, por favor. De la palabra. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y cualquier cosa que nosotros pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Amén. Es decir, que nosotros debemos guardar los mandamientos del Señor. Cuando nosotros hablamos de orar, y ya sabemos que orar es hablar con Dios, ¿por cuáles cosas hablaban los apóstoles con Dios?
para con nosotros. ¿Por cuáles cosas? ¿Por cuáles cosas oraban ellos? ¿Qué ejemplo tenemos nosotros de cuáles cosas debemos pedir en oración a Dios? ¿Qué cosas nosotros debemos buscar primero y luego son añadidas otras cosas? Dice la Escritura que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Amén. Es decir, que tenemos como ejemplo que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, y entonces Dios nos va a suplir de todas las necesidades que tengamos. Colosenses 1:9. Amén. Colosenses 1:9. Por esto, desde el día nos enteramos también nosotros, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean colmados del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Amén. Entonces aquí los apóstoles oraban para que los discípulos tuvieran el conocimiento de Dios, para que supieran cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Por esto se oraba. En Segunda de Pedro, le voy a leer una escritura. Segunda de Pedro 3:9. Dice aquí. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces tenemos la palabra del Señor que dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, el Señor estableció cómo el hombre iba a llegar a la salvación. Los ángeles querían hacer el trabajo que a nosotros se nos dio. Mis pies no son bonitos, pero dice el Señor, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Amén. Y yo creo entonces que mis pies son hermosos. Porque aquí que yo lo que quiero es predicar el Evangelio Amén. del Señor. Gloria a Dios. Porque a esto Él nos mandó. Nosotros podemos ver en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice aquí: amados, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Santo. Oigan bien, hermanos, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no nos conformemos a este siglo, que transformemos nuestras mentes, que tengamos entendimiento, para que nosotros podamos entender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero ¿qué leímos nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo un hombre puede proceder al arrepentimiento y no perecer?
Porque el Señor no va a venir a predicar el Evangelio. Debe haber quien predique el Evangelio. Si nosotros leemos en Marcos 16, 15 y 16, Marcos 16, 15 y 16, dice la Escritura: ...15 y 16. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros vemos esta escritura como algo muy sencillo, porque nosotros estamos acostumbrados a escucharla. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto nosotros predicamos. Pero esto es, leímos nosotros que debemos obedecer los mandamientos del Señor. Este es un mandamiento de nuestro Señor. Que vayamos y prediquemos. Si nosotros nos sentimos cristianos, si nosotros nos sentimos que somos sus siervos, si nosotros nos sentimos que somos la iglesia de Cristo, entonces debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que crean y se arrepientan y puedan ser salvos. Porque esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y para esto también debe haber cristianos que prediquen el Evangelio, para que ellos puedan oír, para que se puedan arrepentir, para que puedan creer, para que puedan confesar y para que puedan bautizarse, para que sean salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El hermano David nos va a leer en el libro de Lucas 8, 5 al 8, por favor. Y el hermano Emilio nos va a leer en ese mismo libro de Lucas, capítulo 8, 11 al 15. Por favor. Y vamos a meditar un poquito en esta escritura. Y en lo que los hermanos buscan la escritura, yo les voy a decir, hermanos, que debemos tener mucho cuidado con las escrituras, sabiendo nosotros que no podemos engañar a Dios, porque hay muchas cosas en el mundo. Hay novelas, hay películas, hay cigarrillos, hay bebidas, hay drogas, hay mujeres que no son nuestras mujeres, hay bailes, hay chismes y muchas cosas más que pueden hacer que la persona se desvíe del camino de la verdad. No debemos ignorar y no debemos desviarnos y no debemos ser perezosos y no debemos ser siervos malos. Debemos ser buenos siervos de nuestro Señor Jesucristo para que Él tenga misericordia de nosotros y de nuestras familias. Ocho, 5 al 8, por favor. Lucas 8, 5 al 8. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al ir sembrando, una parte cayó a un lado del camino, y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Una parte cayó junto al camino y las aves se la comieron. Otra parte cayó sobre una peña, y creció muy pronto, pero se secó, porque no tenía humedad. Otra cayó en los pedregales y se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron al mismo tiempo que ella y la ahogaron. Otra parte de esta semilla cayó entre los espinos y los espinos también crecieron juntamente con la semilla y la ahogaron y no pudo dar fruto. Y la otra parte cayó en tierra buena y fértil, y cuando creció, produjo fruto al 100 por 1. Y habiendo dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que entienda. Pero una semilla
de esta semilla que el sembrador salió a sembrar, que cayó en buena tierra y dio fruto. Esto es una parábola del Señor. ¿Quién es el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Quiénes somos nosotros en esta parábola? La tierra. ¿Estamos nosotros dando el fruto? ¿O estamos entre los espinos dejándonos ahogar por las novelas, por la película, por la bebida, por la pereza, por la lujuria? Caímos junto al camino, escuchamos la palabra cuando venimos aquí y al momento cuando salimos no tenemos, se la come el diablo. La oímos con gozo y cuando salimos de aquí no hay palabra porque no tenemos raíz en nosotros mismos, no tenemos amor de Cristo. Por favor, 11 al 15. Del 11 al 15. Por favor. Esta pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Esta parábola del sembrador nos está hablando a nosotros que esta semilla que él salió a sembrar, ¿verdad? Sí, hermano. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta es la semilla que cayó junto al camino. Estamos nosotros junto al camino. Vino el diablo y puso un tropiezo en nuestras vidas para que nosotros no obedezcamos a Dios y hagamos la cosa que nuestro Señor vino y se sacrificó y murió por nosotros para que tengamos vida, y ahora no estamos haciendo lo que el Señor mandó porque estamos perezosos. ¿Somos la iglesia de Cristo? ¿No eran acaso los judíos, no eran ellos linaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿No era acaso el sacerdocio levítico un linaje escogido para el sacerdocio del Señor? Y nosotros, que no éramos del linaje, ahora somos linaje escogido. Nosotros, que no éramos sacerdotes, ahora somos un real sacerdocio. Nosotros, que no éramos una nación, ahora somos una nación santa. Y nosotros, que no éramos pueblo, ahora somos un pueblo escogido, adquirido por Dios para anunciar las virtudes. ¿Para anunciar qué? Las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oigan, hermanos, pero cualquiera lo ve sencillo, pero no es sencillo, porque nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo de Dios, escogido para anunciar las virtudes. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Las de Cristo. Y nosotros, que no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Amén. Y entonces, si ellos, los judíos, se descuidaron y Dios llamó a las rameras y llamó a los pecadores y desechó a los doctos de la ley, a los escribas y fariseos, que eran gente grande de la ley, los desechó por nosotros que no éramos nadie. Y entonces ahora nosotros también estamos desechando al Señor como ellos lo desecharon, creyendo que la palabra del Señor no es nada. Esto me lo digo yo a mí mismo. Siga, hermano, por favor. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces hay una semilla que cae en una tierra, que son aquellos que están en pedregales, que no tienen raíz, que vienen a la iglesia, escuchan la palabra, están gozosos y muchos abrazos y muchas bendiciones, pero cuando salimos por ahí y tenemos una prueba, no le decimos Dios te bendiga a aquel, ni le predicamos a la otra persona. Y esto lo digo yo como ejemplo, porque yo mismo he sido débil en la fe, pero quisiera yo morir antes que despegarme de mi Señor Jesucristo. Amén. Y esto yo también como consejo a mis hermanos, que vayamos en pos de Cristo.
porque en ningún otro hay salvación, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Y entonces qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros la vida si nosotros no inclinamos nuestro corazón a Cristo Jesús? ¿Qué tan gozoso se podía sentir el apóstol Pablo cuando él estaba sufriendo cadenas y decía que él sentía gozo? Porque él no miraba las cosas de este mundo, sino que él miraba el reino celestial, las virtudes que están preparadas para nosotros si perseveramos hasta el fin. Sigue, hermano. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, hay otra semilla que cayó entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero entonces el negocio, las drogas, el alcohol, los cigarrillos, los amigos, los placeres, las novelas, las películas y toda clase de placeres ahogan esta semilla. Estos son los espinos que el diablo tiene en el mundo. Para nosotros, por ejemplo, ni siquiera ir a la congregación, porque la novela está muy buena. Eso es algo sencillo. Estos son los que cayeron entre los espinos. Pero sigue la escritura y nos dice, ¿Dice la palabra? Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. estamos dando fruto. Nosotros somos la buena tierra donde cae la semilla para que sea fructífera, para que dé fruto. Realmente somos nosotros esa tierra. Realmente nosotros estamos dando fruto de nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros árboles que no van a ser cortados, porque el árbol que no da fruto va a ser cortado. ¿Estamos nosotros realmente dando fruto? Yo les voy a compartir otra parábola a los hermanos. En Mateo 21, del 28 al 31. Mateo 21, 28 al 31. Dice aquí: pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. El Señor aquí hace una pregunta, y ahora yo la hago aquí. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los 2 hijos? El que dijo que no, pero fue. ¿Quién es nuestro Padre? Dios es nuestro Padre. Y nos jactamos de decir que Dios es nuestro Padre. Nosotros somos los hijos que llegamos a ser hijos por la misericordia de Dios a través del lavamiento de los pecados. Venimos a ser hijos de Dios. Pero dice que el que persevere hasta el fin, este va a ser el que va a ser salvo. Y dicen cuáles cosas debemos perseverar. Aquí esta parábola dice que hay 2 hijos. Uno que fue a la viña y otro que no fue. Uno que fue justificado y uno que no fue justificado.
¿qué hijo soy yo? ¿Y qué hijo eres tú, hermano? ¿Eres tú el hijo que va a la viña a trabajar? ¿O eres el que el Señor, Dios, nuestro Padre, mandó a la viña, pero no fue? ¿Quién soy yo? ¿Estoy yo acaso haciendo lo que Cristo me dice que haga? ¿Realmente mora el Señor en mi corazón? ¿Realmente yo, como miembro del cuerpo de Cristo, siendo la iglesia misma el cuerpo de Cristo, estoy siendo guiado por nuestro Señor Jesucristo, por la cabeza? ¿Estamos nosotros realmente siendo guiados por la cabeza que es Cristo Jesús? ¿O nosotros ponemos primero los placeres del mundo? ¿O nosotros primero nos sentimos un poquito ñoño hoy? Hoy nos sentimos que no me siento bien y por esto no voy a ir a la viña del Señor a trabajar, porque las cosas son como yo quiero. Al Señor tú no lo puedes adorar como tú quieras. Y si tú dijeras en tu corazón que tú le vas a dar 5 veces a esto, 5 veces, y que con eso tú estás adorando al Señor, con eso tú no adoras al Señor. Tú adoras al Señor como Él te diga que tú lo adoras, porque quien sabe de nuestra vida es nuestro Señor, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi exhortación a mis hermanos, Cristo Jesús, es que nosotros sepamos cuál es el compromiso que tenemos con el mundo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, pero sobre todo, cuál es el compromiso que nosotros tenemos para con Dios. ¿A qué el Señor nos está mandando a nosotros hoy? Y por último, les digo, hermanos, somos siervos de Cristo. Dios les bendiga. Amén. Amén. La paz de Cristo.